Conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 25. El día de hoy vamos a platicar de un tema que está cercano a nosotros, del que se habla mucho en redes sociales y en ocasiones a lo mejor se habla con fundamento y no necesariamente en algunas otras con la suficiente información. El día de hoy vamos a hablar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, del nuevo aeropuerto, y vamos a hablar desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva operativa, desde la funcionalidad del aeropuerto y la viabilidad del proyecto. Comparado un poco contra el aeropuerto internacional que pensaba hacer en Texcoco, desde la perspectiva de una persona especialista, desde una persona que tiene conocimiento técnico y que nos va a dar desde su perspectiva información para que ustedes, conversadores, creen en la conversación y se puedan sumar y puedan participar en ella. Síganos. Esto es El Conversatorio con Luis García, desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 25. Ya es una peseta de episodios. Hemos logrado ya una meta importante de un proyecto que nació con muchísimo cariño para todos ustedes, de gente que de repente no ven, que en algún momento la van a conocer, y de un servidor. Pues muchísimas gracias, seguirlos invitando a que se suscriban, a que nos ayuden a incrementar las conversaciones, seguirse sumando a este proyecto, así como se suma el día de hoy, a partir de hoy, al grupo de patrocinadores de este proyecto, a Icamané Coaching. Bienvenido, Icamané, por su patrocinio, muchas gracias, bienvenido. Y fíjense que una de las cosas, quiero empezar diciendo esto, hoy tenemos de invitado a una persona a la que tengo muchísimo aprecio, que tenemos mucho tiempo de no vernos. Bastante. Pero fíjense por dónde empezar. Voy a empezar presentándolo. Daniel Gutiérrez. Daniel. Luis, qué gusto verte. Muchísimas gracias. Súper bienvenido. No, al contrario, un placer y un gusto. Y qué padre lo que acabas de decir. Dijo, gracias por la apertura. Sí. Fíjense que de eso se trata el conversatorio. El conversatorio se trata de que quien nos esté escuchando, quien nos esté viendo, ya sea por Spotify, nos escuche, nos vea por YouTube o nos vea a través de Facebook, la intención es que se empiecen a dar cuenta que lo que busca el conversatorio es que todas las conversaciones generan valor. En todas las conversaciones hay cosas que son importantes y todos, absolutamente todos, tenemos siempre algo importante que compartir. Y entonces la intención es que levanten la mano, conversadores, conversadoras, y digan, yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero estar. Bueno, precisamente es el caso de Daniel. Daniel se comunica con un servidor, se comunica con el equipo del conversatorio y dice, yo quiero estar ahí. Me parece que hay un tema importante que está en la palestra, de la que hablan muchos, pero también me gustaría darles un punto de vista distinto, desde una perspectiva que es lo técnica, que tú estudiaste, más técnica, y me pareció interesantísimo. Y el día de hoy, queridos conversadores, vamos a platicar del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el Aeropuerto Felipe Ángeles. Correcto. Sí. Que he dicho en redes sociales, ya sea por el logo o sea por los avances o lo demás, se le conoce también como la Central Avionera, así le llaman, ¿no? Que es uno de los grandes proyectos y grandes banderas de este actual gobierno. Daniel, quisiera empezar preguntándote ¿por qué el interés de platicar del aeropuerto? Y de ahí vámonos hacia adelante. Perfecto. Yo creo que, actualmente es un proyecto estandarte, como bien lo mencionas, dentro del gobierno, no solo del actual, sino venía desde años atrás, que parte de una necesidad o de una problemática donde ya existía una saturación de operaciones en el actual aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cuando un aeropuerto lleva más de 10 años ya escupiendo operaciones, que ya no puede soportar o haber más cabida de tener más operaciones, nace la creciente necesidad, ¿no? De un nuevo aeropuerto. Que ese es una solución rápida, eficaz, y obviamente lo que va a ir proporcional a esa decisión pues va a ser el tema económico, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que son los puntos de partida donde tiene que haber una decisión. Claramente la decisión, la solución utópica, yo así lo veo, es la creación de un nuevo aeropuerto, ¿no?
Sin embargo, bueno, se han tomado unas otras decisiones. Yo creo que ambos proyectos tienen su punto de vista. Uno sustituye prácticamente a las instalaciones aeroportuarias que hay en la región del país, en el centro, llámese Toluca, Ciudad de México, inclusive yo creo que tendría mucha afectación en el caso de que se hubiera seguido con ese proyecto, con Querétaro, con Puebla, que a pesar de que no tenían operaciones, inclusive Toluca, yo creo que lo hemos visto nosotros que somos oriundos y vivimos aquí, es un aeropuerto que tiene toda la capacidad, tiene todas las instalaciones para poder operar operaciones de primer nivel, internacionales, nacionales, de todo tipo, y que están subutilizadas, ¿no? Entonces, yo creo que parte de ahí el tema del nuevo aeropuerto, pues iba a comer todas las operaciones, que inclusive Toluca queda un poquito exento, porque uno hubiera pensado que las operaciones privadas, para los que no saben, la aviación ejecutiva o la llamada aviación privada opera en Toluca, porque no puede, no hay cabida en la Ciudad de México, no hay cabidas. Si de por sí ahorita la aviación comercial ya estaba muy saturada, menos iban a poder con la aviación ejecutiva, ¿no? Entonces es por eso que Toluca opera y es de lo que vive actualmente. Digo, ya tiene muchos años atrás, varios lustros que ya opera y vive de la aviación ejecutiva, ¿no? La aviación ejecutiva son vuelos privados. Vuelos privados, jets, yo creo que en su mayoría, ¿no? Y otros de carga, ¿no? Hay uno que otro de carga. Que FedEx llega ahí. FedEx llega ahí, tiene un horario restringido porque es un avión viejo. Obviamente hay algo que nosotros conocemos como atmósfera estándar que mide el desempeño de distintos parámetros físicos, como es la densidad del aire, la presión atmosférica, el nivel de oxígeno, temperatura, altitud. Son muchos factores que hacen, que afectan el rendimiento de los aviones, ¿no? Entonces, por eso también el avión de FedEx, en este caso, creo que es un McDonnell Douglas, si no me equivoco, ya es un avión viejo, pero tiene una capacidad de carga impresionante, ¿no? Ahora, seguramente los conversadores ahorita te ven joven, sí, y entonces van a decir, es piloto, ¿no? Seguramente él vuela, por eso sabe y conoce de estas partes. ¿Por qué tú sabes de este tipo de cosas? ¿Por qué ahorita nos dabas algunos nombres técnicos? Sabes, si no me equivoco, es el avión tal. Yo sé que hace mucho ruido y párale de contar. Sí. Es más, en mi nula o restringida o pequeña conocimiento en esos sentidos, hubiera dicho es un Boeing tal, ¿no? Sí. Porque es a lo mejor el único avión que me sé. ¿Qué es lo que tú estudias, Daniel? Sí, ¿por qué tú sabes de esto? Platícanos un poco. Bueno, mi formación profesional es yo soy ingeniero aeronáutico titulado del Instituto Politécnico Nacional. Doblemente HH Politécnico Nacional. Correcto. Esto es por mi señor padre que es egresado del Poli. Entonces, esa fue para ti, Pap. No, la verdad es que es mi alma mater, ¿no? Lo que he aprendido, lo básico que he aprendido de la industria aeronáutica. En especial, estoy más especializado en el tema de operación de aeronaves, administración de flotas aéreas e infraestructura aeroportuaria. Infraestructura aeroportuaria, sí, entonces, correcto. Pues por eso el tema de vamos a hablar de infraestructuras aeroportuarias, así es, ¿no? Así es. Yo quisiera empezar un poco haciendo una cronología. Tú muy bien dices, esto empieza no por un tema de quiero algo diferente. Ya había un tema de saturación que existe hoy por hoy. Totalmente, ¿no? así es. Tan es así que, no estaba el proyecto o el otro que sigue, pero hoy por hoy el problema sigue. Correcto. Y entonces, los que lo hemos visto por Google Maps o los hemos visto, pues el que era el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que estaba pues prácticamente pegado del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, sí. La verdad muy bonito, etcétera, etcétera, en lo que se le conoce como el lago de Texcoco, ¿no? Correcto. Esa parte del lago de Texcoco. Muy bonito el proyecto. Y es un proyecto como lo platicábamos y como ustedes lo conocen, es un proyecto ancla, bandera desde la campaña electoral por el hoy presidente de la República, en donde dijo esto está hipotecando a la ciudad, al país, es muchísimo dinero y corrupción, shalala, y lo va a cancelar. Correcto. Entonces aquí
yo tengo la primera pregunta. Más allá de si es por corrupción o no, no quisiera que entráramos en ese tema de los bonos y de grandes cantidades. Correcto. Y que si cuánto costaba y que si cuánto nos está costando y que si lo que dijo la Auditoría Superior de la Federación. Quiero que entremos en cuestiones técnicas en términos de viabilidad. Correcto. Cuando estaba ese proyecto, mientras estuvo el proyecto que alcanzó, hasta donde tengo entendido, un 52% de avance de ese proyecto, okay, y ahí fue donde se detuvo, sí. Había, digamos, como que dos bandos. Estaban todos estos expertos ingenieros, ¿no? Gente, sí, que sabe de este asunto, o quiero pensar que sabe, que por una parte decía, esto es una bomba de tiempo, se va a inundar. O sea, nos va a salir mucho más caro. No nada más el costo del aeropuerto per se, sino el simple hecho de tenerlo ahí, con todo lo que vamos a tener que estar haciendo de bombeos y cuanta cosa y mantenimientos, sí, porque se va a inundar. Correcto. Y entonces teníamos un grupo en donde había ingenieros respetables, o sea, no era cualquier, no. Pero también teníamos otro grupo de ingenieros en donde había también ingenieros de renombre, sí, de grandes constructoras, etcétera, etcétera, en donde decían, no se va a inundar, no pasa nada, esto no sé qué, no sé cuánto. Primero que quisiera que entráramos por ahí, sí, ¿esto es una realidad? Es decir, si había riesgos desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, ¿era viable en términos de esto, de las inundaciones y de a largo plazo, sí, el aeropuerto ahí? No era viable. No. Yo así digo, como una respuesta tajante, no rotundo. Okay. ¿Por qué? Porque si bien había mucho sarcasmo en redes sociales y en el internet, donde decían que había un lago y que iban a acabar con los delfines y que y que la fauna y no sé qué, y que un paraíso y el ecocidio, en parte sí, pero en parte esa parte en específico, esa zona en específico para la Ciudad de México representa una salvación hoy en día de que no se inunde más la Ciudad de México. Si bien sabemos, el antecedente de la Ciudad de México está construido sobre un lago. La Ciudad de México es un lago, ¿no? Y que año con año se va inundando, se va sumergiendo por el terreno, por el tipo de terreno que hay, ¿no? Entonces, actualmente la Ciudad de México, para no entrar mucho claro. Para no entrar en temas rebuscados, esa zona funge todavía, como un vaso, el único vaso regulador que tiene la Ciudad de México. Imagínate, Luis, que tú tienes este vaso y tú tienes aquí una cuneta, ¿no? Donde tienes una ciudad. Y cuando llueve mucho, cuando hay fuertes diluvios, tu única zona donde puede desahogar esto es aquí. Ahora, ¿qué pasa, Luis? Si yo agarro, Sí, adelante. Y hago esto. Y tapo totalmente. Pues esto se va para allá o se regresa. Se regresa, ¿no? Por la zona en cómo está la orografía, se va a regresar el agua. Entonces imagínate, si ahorita vemos Chalcos inundados, vemos zonas conurbadas inundadas, vemos Los Reyes La Paz, toda esa zona que la gente no conoce, yo creo que la mayoría... Pero que está esa zona hacia allá. ¿No? Es una zona muy distinta a lo que conocemos de Polanco, lo que conocemos de Santa Fe. Sí, una zona popular, ¿no? claro, sí, claro. Sin embargo, ahí se concentra la mayor población. Una locura de gente. Es una locura, ¿no? Nezahualcóyotl también, que Nezahualcóyotl no tiene pendiente, pero bueno, yo creo que ahí tajantemente, si hubiera un proyecto aunado, simultáneo, que atendiera estas necesidades en cuanto a obras hidrosanitarias, hidráulicas, drenaje, que viniera de la mano con el proyecto del aeropuerto, con el proyecto del aeropuerto, voy de acuerdo. Van de la mano y está perfectísimo, ¿no? Porque también se actualiza el sistema de aguas pluviales de la Ciudad de México, ¿no? Es muy interesante. También hay que ver todas las perspectivas. Yo sé, conversadores, que ustedes tienen sus puntos de vista. Aquí lo hemos dicho, Daniel, muchas ocasiones y en episodios anteriores. Sí. Aquí no tenemos la verdad absoluta, ni mucho menos. Sí, son nuestros puntos de vista. Correcto. Y opiniones. Ustedes también tienen sus puntos de vista. La intención es que se sumen a la conversación. Y entonces, bueno, se opta por tener un nuevo proyecto. Se cancela el aeropuerto de Texcoco y nos vamos a un aeropuerto que ya existía, que es el aeropuerto de Santa Lucía, que era un aeropuerto 100% con fines militares. Correcto.
y entonces dicen, bueno, pues si ya tenemos una pista, pues vamos a hacer todo el asunto. Y aquí yo voy a decirles mi opinión. Mi opinión como ciudadano y demás, primero no me voy a adornar ni mucho menos, lo dije antes y lo voy a seguir diciendo, aunque me encantaría decir que yo me subo un avión cada 15 días o una vez al mes, la realidad es que tiene inclusive, no la lagrimita aquí, tiene bastante rato que no me subo un avión, entonces así como que fuera yo algo asiduo para decir, no, ¿cómo me van a mandar hasta allá y demás? Pues a lo mejor yo no tengo tanta valor moral, pues, ¿no? Sí. O para decir, no, hasta, porque yo ni voy, ¿no? Sin embargo, yo empiezo por estos preceptos y ahorita les tengo una sorpresa, quiero que hagamos un enlace, pero quiero dejar estos preceptos. La primera es, yo creo que un aeropuerto en cualquier lugar del mundo, por como está hoy por hoy las poblaciones, no puede estar tan cerca de una ciudad, no puede estar tan cerca de la ciudad, nada más por la pura, la situación o la consecuencia normal de que las ciudades se van expandiendo. Sí. Entonces no puedo decir, así como en Toluca, la Bombonera y la sigo dejando en el centro, ¿no? Pues el aeropuerto tiene que estar lejano. Correcto. Inclusive también hasta quiero pensar por cuestiones de seguridad, alguna situación, Totalmente. algún desastre, es por eso. Pues que sobrevuelen seguridad civil nada más lejos. Correcto. Y que no vayan a estar sobrevolando en lo que esperan el tráfico para aterrizar, la pista, shalala. Es correcto. Yo voy a decir abiertamente que el hecho de que sea un aeropuerto, aquí me podrán decir misa, pero es mi opinión personal, si el aeropuerto está muy bonito, como era el proyecto de Texcoco, que estaba preciosísimo, bueno. o el que se ve hoy por hoy, que pues la verdad sí parece Bodega Aurrerá de fuera, o sea, sí se ve como, o por lo menos en estructura, lo que alcanzo a ver, si yo lo pintara de verde, yo lo pienso como Bodega Aurrerá, ¿no? Así lo veo. Tampoco me genera tanto problema. Podrán decir, pues tú ni vas. No, yo les voy a decir por qué no le veo tanto problema. Para mí, una situación de algo que se construya para efecto de dar servicio tiene que implicar funcionalidad. Totalmente. Si está precioso, qué bueno. Es un plus. Está precioso. Sí. Pero si no está bonito, pero es funcional, yo no tengo problema. Sí. Ahora, mi crítica viene o venía o está dada por el tema de la accesibilidad. Sí. Porque llegar a Santa Lucía hoy por hoy no está sencillo. Totalmente. Entonces, si vas a meter, me queda claro, no es que cierren el aeropuerto internacional Benito Juárez y lo manden a Santa Lucía, sino el proyecto tiene 3 aeropuertos, que es habilitar precisamente Toluca, correcto, el aeropuerto internacional Benito Juárez más el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Correcto. Y que sean 3 aeropuertos los que den abasto y den esa... satisfacer esa demanda. Exactamente. Sin embargo, el 19 de marzo, para ser exactos, se anuncia un proyecto precisamente de conectividad, en donde se habla de una extensión del metro, de una extensión de un tren ligero, de una ampliación de carriles y demás, en el que yo soy muy escéptico, no de este gobierno, soy escéptico de todos los gobiernos, en particular de este un poquito más, porque las expectativas que crearon fueron más altas. Correcto. Entonces, pues si tenías las respuestas, pues me interesa ver dónde está, ¿no? Entonces, pues estoy un poco escéptico, pero por lo menos ya empecé a ver que había un proyecto de conectividad, porque al principio no lo escuchaba, y entonces me seguía mortificando que alguien llegara y estuvieras a 3 horas de la Ciudad de México. Híjole, pues me hago 2 horas de vuelo y 5 en lo que más la que sales del aeropuerto y demás. Entonces, bueno, esa es mi percepción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Me encantaría ahorita que dijeras, pero vamos a hacer un enlace. Esta es la primera vez que vamos a hacer un enlace. Es un enlace telefónico. Les voy a decir con quién vamos a tener el enlace. Voy a abrir aquí mi chat porque me mandó sus datos. Vamos a enlazarnos ahorita con el capitán piloto aviador Ricardo Darrell Poiré de la Rosa. Él es amigo de un servidor, amigo de todos ustedes, y me pareció, Daniel, conversadores, me pareció muy importante tener también el insight del punto de vista del que pilotea el avión. Totalmente. Del que aterriza el avión. Y entonces, pues yo podré decir misa, pero el que va a llevar el avión, a lo mejor sí creo que tiene cierta valía decir, pues sí me gusta más y me gusta más el otro. Él, pues rápidamente digo que tiene especialidad como piloto aviador naval, servicio de la Armada de México por 25 años, tiene rápidamente 38 años piloteando, entonces, pues yo creo que algo debe de saber de esto de la piloteada. Todo. Entonces, le voy a marcar y lo vamos a tener aquí en llamada, lo voy a poner en altavoz, espero no diga no me salude como siempre.
se lo pedí y a ver si ahorita nos da su punto de vista. Mi querido Richard, ¿cómo estás? Muy bien, Luisito. También, pues aquí estamos en el episodio, te está escuchando todos los conversadores y te está escuchando también el ingeniero Daniel Gutiérrez, que es ingeniero en aeronáutica, y estamos hablando del ingeniero. Estamos hablando del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles, que le llaman en redes la central avionera, mi querido Richard. Sí, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pues sí, así le dicen malamente, hombre. Oye, mi querido Ricardo, pues ya antes de la llamada te presenté con bombo y platillo, platiqué toda tu historia, todo tus palmarés. Les decía a los conversadores y le decía a Daniel que me parece muy rico para efecto de la plática que estamos teniendo, el input de una persona, pues el que lleva el avión y el que lo aterriza. ¿Cuál es tu opinión así en lo general o en lo particular, como lo quieras desarrollar, del aeropuerto internacional o de este proyecto del aeropuerto internacional Felipe Ángeles? Bueno, pues es un megaproyecto, ¿no? Como todos ustedes saben, que ha implicado muchas cuestiones políticas, sociales, económicas, desde temas del aeropuerto de Texcoco hasta ahora esta obra. Hay muchos temas, muchas opiniones que ustedes manejarán mejor que yo. La única que yo quería aportarles algo es el tema operativo. Ok. Y desde el punto de vista operativo, lo que uno como aviador quiere es cumplir con el sistema de navegación o la operación de la aeronave, que consiste desde que sale uno de la posición de contacto, realiza su vuelo y regresa a la otra posición de contacto para bajar a los pasajeros. Eso es lo que yo entiendo que es mi incumbencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, un aeropuerto nuevo con mayores posiciones de contacto, con más pistas, con calles de rodaje más amplias, más seguras, es lo que yo podría decir que es una de las ventajas importantes del aeropuerto Felipe Ángeles. Desde el punto de vista, yo creo que lo más importante desde el punto de vista de operación es el despegue y el aterrizaje de la aeronave. Muchas veces cuando hay mucho tráfico, las pistas se saturan. Este aeropuerto pues va a tener 3 pistas al final, va a tener operaciones simultáneas, desalojo de rodaje de alta velocidad, dobles calles de rodaje. Entonces, por ese punto de vista es muy buena opción. Una vez en el aire, pues ya entramos con otras situaciones como sería el espacio aéreo mexicano, su diseño en el aire, en el espacio. Y eso tenemos otros sistemas que son los sistemas de navegación por satélite, muchos le llaman navegación de área, ARNAV o RAP. Entonces, bueno, ese es otro tema. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es... Ya el actual. PBN, dice Daniel Gutiérrez, el actual. Sí, así es, el Performance-Based La Navigation. navegación basada en performance. Entonces, todo eso lo que nos va a permitir es poner el avión en cualquier parte del espacio aéreo sin que haya riesgos de colisión, independientes de los equipos propios de la aeronave, de los equipos autónomos. Entonces, eso yo no le veo ningún problema. Se hace un diseño. De hecho, la configuración del espacio aéreo cambió recientemente. Tiene que. Y aunque hay más, tal vez los tramos son más largos. Interesante, se reconfigura la ruta. No sé, se tiene. En vuelos cortos, actualmente se. Tal vez 4 o 5 minutos más, que es mucho para un avión, en costos, en operación. Pero bueno, ya están ahí funcionando. Y entonces eso nos permite posicionar un avión en cualquier parte del espacio aéreo que nosotros queramos.
Eso yo no le veo ningún problema. Y el control de tránsito aéreo, ahí creo que pues SST y los involucrados CENEAM deberán de capacitar mejor, de dar Así es. mucho más más gente más descansada, más preparada para un área pues más congestionada, porque esto no es un aeropuerto, se habla de un sistema de aeroportuario que incluye Puebla, Ciudad de México, Toluca y... ¿También Puebla? Sí, totalmente. Eso no sabía. Ok. Entonces es muy interesante desde el punto de vista todo esto del sistema aeroportuario. Pues con eso pues yo sí creo que fácilmente se pueda manejar. Se habla de 140 millones de pasajeros al año, se habla de 150 por lo menos. He oído varios datos, he leído otras cosas. El con el que me quedo es uno que dio el general Vallejo, que era de 152 posiciones de contacto y pues, para 30 años. Entonces, mi punto de vista de operación, pues yo creo que es algo muy bueno. Como platicamos tú y yo, Luis, de que independientemente de las cuestiones políticas, de la accesibilidad, el anuncio del tren suburbano, o sea, yo no me imagino yo con mis maletas viajando en un tren suburbano para a tomar un avión a Santa Lucía, pero bueno, ese es otro tema. Desde el punto de vista operación, creo que es una buena opción, por lo que les comentaba, operaciones simultáneas, que su nombre lo dice, que es que dos aeronaves despeguen o aterricen al mismo tiempo, de manera simultánea. Eso no es nuevo, ¿no? Se usa en muchos aeropuertos del mundo y tiene sus procedimientos, por supuesto, que pues tanto las tripulaciones que ya lo manejan y los operadores del control de tránsito aéreo, los controladores, ellos pues deberán de familiarizarse y Cancún tiene y todo tiene que llevarnos a un sistema seguro, expedito y confiable, ¿no? Esa es la aportación. Y ya tengo operación en tierra, pues es muy bueno, dobles pistas de rodaje, dobles calles de rodaje, operaciones simultáneas, 3 pistas para operar, aunque una estuviera parada por mantenimiento, quedan 2 pistas, ¿no? Pero pues que esté despegando un avión y aterrizando 2, pues lo que antes hacía en un minuto, ahorita lo haces en 20 segundos, ¿no? Sí, claro. Oye, Richard, tengo una pregunta para los dos. Me gustaría ahorita que diera su punto de vista, Daniel. Tú vas a escuchar la pregunta y su respuesta, y ahorita también tu punto de vista, para que nos platiquen a los conversadores, al público que nos escucha, a los que nos están viendo, y a un servidor que podemos estar pues totalmente a lo mejor ciegos o carentes de cierta información de esto. Hace no mucho hay una agencia, una organización internacional, exactamente, en donde nos bajaron de categoría. Sí, salió que nos bajaron de categoría, que éramos de categoría 1 a 2 o de 2 a 3, no sé. El tema es que bajamos de categoría. Y que eso tenía impacto en no sé qué, no sé cuánto. Ya no me metí mucho, la verdad, tampoco, no voy a opinar de algo que desconozco, pero vamos, el hecho de que te bajen de categoría no suena padre, pues, totalmente, ¿no? O sea, es como estar en primera división y que te bajen a la primera A, pues no está padre. Le pregunto a ti, Daniel, y que tú escuches, Richard, y que tú puedas complementar o dar tu input, ¿qué implicaciones tiene? O sea, ¿realmente es un tema? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de esto de que nos bajaron de categoría y que, pues eso también políticamente empezó a ser un ruidero por el tema del proyecto aeroportuario? Repercute directamente en todo lo que tenga que ver con operaciones aeronáuticas internacionales y nacionales dentro del país. Al degradarte de una categoría dentro de estos parámetros, impide que ciertas aerolíneas puedan operar dentro del país o fuera, ¿no? Entonces, yo creo que no es algo político, no es un tema político, un tema de renombre, sino sí repercute directamente dentro de el desempeño de la aviación en el país. O sea, si estoy entendiendo bien, es, por ejemplo, no sé, ahorita se me viene a la mente Lufthansa, por poner un ejemplo, ¿no? La aerolínea Lufthansa, por poner un ejemplo. O no sé, la que fuere, Delta, si al degradarte de categoría, o sea, no digo que sea Delta, pero por si fuera ese ejemplo, implica que los vuelos de Delta no pueden aterrizar. Dependiendo del avión. Dependiendo del avión. O sea, hay muchos parámetros o hay muchas, se puede decir inputs, así como lo manejas,
que intervienen dentro de esta operación. No es simplemente Lufthansa o Air Canada o Iberia, o British Airways o Iberia. Si no eres categoría tal, pues no puedes operar. Hay algunas aerolíneas que sí son así, ¿no? Son muy tajantes. Por seguridad, obviamente por seguridad de sus aeronaves, seguridad de tripulación y seguridad de sus mismos pasajeros, ¿no? Entonces, sí va encaminado, sí, no tan tajante, pero sí repercute bastante. Sí tiene repercusión. ¿Qué piensas tú de eso, Richard? Bueno, como decía el ingeniero, o sea, la verdad para mí, pues es de dar vergüenza, ¿no? Porque como dices de manera coloquial, pues, o comparando, haciendo una similitud con el fútbol, pues pasan a la segunda división, ¿no? Sí, Ándale, no manches. tal cual. Sí. Entonces, pues sí, la FAA, que es la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, correcto. Sí, considera ciertas categorías de seguridad para los operadores, digamos, de países. Entonces, perdóname que te interrumpa. O sea, ¿el tema fue por seguridad? Sí, es seguridad, totalmente. Sí, el tema es seguridad. Y perdónenme ambos, ¿es seguridad porque esa seguridad, de acuerdo a la FAA, no la brinda cuál? ¿El Benito Juárez o el Felipe Ángeles? No, espérame. O sea, no tiene que ver con el aeropuerto. Nada. O sea, eso tiene que ver con la aviación, la Administración de Aviación Mexicana, la FAC, no tiene el control, la seguridad, la supervisión. Ok. Entonces, esas manifestaciones de seguridad que un organismo de un estado, en este caso México, no le brinda a Estados Unidos, bueno, en este caso a la Federal Aviation Administration, entonces ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Tu manera de operación debe ser de tal manera, tu manera de control debe ser de tal manera, tu manera de operar, tú emites una reglamentación y se debe seguir al pie de la letra. Así es. Entonces, cuando ellos hacen su inspección... Que eso es bien raro que no pase en México, ¿no? es un poco de nuestra cultura. Sí, claro. Tengo, pues, me avergüenza porque en el tema de la aviación no es un tema, es un tema muy delicado porque claro. Tiene que ver con la seguridad y eso tiene que ver con licencias, tiene que ver con exámenes médicos, con control, recordarán, procedimientos de seguridad de gente que no estaba capacitada, tipo el secretario de Gobernación, ¿se acuerdan de un 1045 que se estrelló ahí en ferrocarril de Cuernavaca? Sí. Bueno, estos muchachos parece que no tenían un entrenamiento sino que así nos podemos seguir, y hasta las cabezas de la FAC. Una mala maniobra y ya sabes, ¿no? Entonces consiguieron su documentación, empezaron a volar y resulta que no tenían la certificación que debieron. Entonces el Estado se compromete ante otros estados de mantener la seguridad. Claro, porque se va a meter mis aviones. Exacto, tal cual. Oye, pues está muy padre lo que están diciendo porque, o sea, literal, no tiene nada que ver con el proyecto, porque cuando salió esto, automáticamente en redes se fueron, ahí está, es por la central avionera y por la calidad del aeropuerto, y no tiene nada que ver el aeropuerto. Es cuestiones de seguridad y es cuestión, otra vez, de un tema cultural. Es la entidad de gobierno que regula la aviación en México, punto. Qué pena. Que ahorita ya antes era un brazo dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por medio de la Subsecretaría de Transporte estaba la DGAC, lo que se le llamaba la Dirección General de Aeronáutica Civil. Actualmente ya cambió y ya no depende directamente, ahora es un órgano descentralizado que sigue dependiendo todavía del SST, pero ya tiene autonomía para poder tomar sus propias decisiones. Y ahora cambió el nombre a una agencia federal. Entonces ahora es la Agencia Federal de Aviación Civil y como lo dice el capitán, prácticamente... todas las decisiones o todos los procedimientos de seguridad y todo lo que regula la aviación en México, pues emana de ahí, ¿no? Entonces, si el mismo organismo que no regula lo que tiene que regular, pues vamos a estar pelas, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó, tal cual. Oye, di adelante, Richard. Fíjate que ahí hace rato, no sé si tú o el ingeniero comentaban de que qué repercusiones hay sobre las líneas aéreas. Y también es al final todas esas categorías nos ponen en desventaja, ¿no? Por ejemplo, si bien la nueva calificación permite a las compañías aéreas mexicanas continuar con su servicio en operaciones para Estados Unidos,
prohíbe nuevas rutas. Entonces, cuando este tema está muy interesante en la línea de tiempo, porque las operaciones con el tema del COVID bajaron. Sí, claro. Entonces, ahora dicen, bueno, ya se está empezando a abrir, ya hay más, ¿cómo se llama? Más operaciones, más pasajeros, entonces vamos a abrir nuevas rutas. Aquí es donde nos la van a aplicar, porque van a decir, no, espérame, es que tú no puedes abrir nuevas rutas mientras tu confianza en la operación, en la organización que tú tienes sea pues más certificada por nosotros. Y da vergüenza porque no, pues, ¿cómo, países no? de categoría 2 es Bangladesh, bueno, yo me acuerdo de Bangladesh y Venezuela. Países de no Medio sé si Oriente alguien tenga por ahí. O sea, Venezuela, nosotros tenemos la misma categoría que Venezuela. Así es. ¿Qué ole? En categoría 2. Hablo de Bangladesh y son países que ni conocemos, ¿no? Que no tienen la aviación que tiene México. México tiene, creo que la segunda aviación más importante después de Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá, ¿no? En el continente. De hecho, de aviación ejecutiva, en México se concentran, hablando de aviación ejecutiva, digo porque estoy muy metido en ese sector, se concentra, México tiene, por si no lo sabían, tiene la segunda flota de aviones privados, de aviación privada, más grande de todo el mundo. Simplemente por abajo de Estados Unidos, que bueno, el margen que hay entre el primero y el segundo es abismal. Somos el 10% de lo que tiene Estados Unidos. Sí, a ver, lo que me estás diciendo es que hay más propietarios de aviones privados en México que en otro lado del mundo. Sí, señor. No sé si mexicanos, bueno, matriculados mexicanos. Wow. No sé si el dueño es extranjero, si sea estadounidense, pero matriculados en Sinaloa, México. O de por ahí. y la mayoría, el 95% se concentran aquí en Toluca. Wow. El otro 5% está dividido entre Guadalajara, está Tijuana, está Monterrey, Cancún, ¿no? Ahí se van repartiendo un poquito. Monterrey lleva un poquito de ventaja, pero bueno, la mayoría de Latinoamérica se concentra en Toluca en especial. Wow. Oye, Richard, cuando dices que te da pena, nada más ya para cerrar y agradecerte infinitamente tu tiempo y que nos hayas tomado la llamada y tu participación. Richard, tú que vuelas y luego estás allá en los United States, tus compañeros, tus homólogos, tus cuates de allá no te echan carrilla así de ya eres nivel 2 y te echan así. ¿No se burlan? No, la verdad es que no. No. Menos mal. Es muy bien, pero bueno, sí se siente el... En sus miradas. No. Sí se siente el flujo de una administración como la FAA, donde tiene control de las cosas, donde te certifican, donde ahora qué sí pena, eso está terrible. Sí, totalmente. Y aquí en México la verdad es que no se siente, o sea, entre muchas cosas de tranza y avanza, entre permisos mal hechos, entre certificaciones. Hay de Santo Domingo. Me tardé 2 años en conseguir un permiso de un helipuerto. La verdad, yo de sí me siento 2 años, imagínate. Pues un poco menos, ¿no? O sea, porque ¿cómo es posible que nosotros, como decía el ingeniero, o sea, tenemos una visión muy importante, ¿no? Así es. Tenemos muchas cosas buenas en aviación importantes. El poder naval, el poder aéreo de un país no está precisamente que puedan volar aviones, está en el desarrollo, en la construcción, en la operación. Entonces, sí se siente el poder aéreo de Estados Unidos, claro. Digo, por algo están donde están. Bueno, y no nada más de eso, ¿no? De Estados Unidos en el plano que quieras. Exactamente. Entonces, pues sí se siente eso. En aviación yo, pues muchas veces me atreví a pensar de que nos estamos acercando, pero con autoridades que dejan mucho que desear en cuanto al control, en cuanto a la administración, en cuanto a la delegación de funciones. Tuvimos un problema que, bueno, un paréntesis ahí, cambió antes para el sistema de revisiones médicas de los exámenes psicofísicos, había unas ¿cómo se dice? Había unos que le llevaban terceros, o sea, clínicas donde tú te podías hacer un examen que debía de hacer la SCT, pero dada la tal cantidad que tenía que no se daba abasto. Tercerizaron. Ajá.
después lo quitaron y vieras qué problemas se armó, o sea, gente perdió trabajo, un solo y a la autoridad simplemente dice, pues no puedo, no hay, en el sistema no jala, se cayó, no. Es una locura. Entonces, ahí fue cuando vino la inspección esta de la FAA. Entonces dice, oye, pues no pueden ni siquiera controlar una cosa que es el control médico de los operadores. No hablemos de cuestiones técnicas, de supervisiones, de certificaciones para los pilotos, tiene que alguien certificarlos. O sea, no llega alguien y se suba al avión, sino que tiene alguien que supervisar que ese piloto cumpla con las maniobras mínimas de seguridad, que es que opere bien, que utilice pues todos los recursos que tiene cabina, que opere los recursos humanos que tiene. Entonces todo eso alguien lo supervisa y lo certifica. Cada 6 meses o cada año alguien te tiene que certificar en cualquier avión. Correcto. Entonces ahí es donde creo que vino este problema de que pues no había mucho control de eso, ¿no? Y sí es importante porque accidentes han pasado, porque, oye, ¿eso no sabías? Pues no, yo no sabía. No, es sumamente importante, o sea, es trascendental, hablas de seguridad. Lo básico. Y me parece y me encanta lo que aportan ambos en el sentido de la malinformación, ¿no? Mucha gente en redes, en otros lados, decían y lo correlacionaron otra vez con el proyecto del Felipe Ángeles. Totalmente. Y lo que están diciendo ambos categóricamente es que no tiene absolutamente nada que ver. Inclusive trasciende el tema de la infraestructura aeroportuaria, tiene que ver con temas de normativa, tiene que ver con cuestiones trascendentales de seguridad. Este es un tema, quiero hacer un paréntesis, que es un tema que ya viene de años atrás, O sea, está clarísimo. Esto para que pueda detonar la bomba, lo que pasó, es algo que se viene arrastrando muchos años atrás, donde la Dirección General de Aeronáutica Civil ha cambiado mucho de cabezas, ha cambiado, bueno, en ese entonces, ahora ya FAC, y ahorita lo que tiene que hacer para ser muy exactos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es acercarse a los grupos colegiados. Colegio de Pilotos Aviadores, Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, del cual yo también formo parte, ¿no? Que inclusive el presidente también sacó un comunicado directamente al secretario y al presidente, al secretario de Comunicaciones y al presidente, al ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, para que se asesoren con gente que sabe, ¿no? Es un problema ya grave donde ya les dijeron ya detonó la bomba, pues ya ahora sí te degradamos, y ahí es donde se tienen que acercar estos grupos para que puedan tomar cartas el asunto y se pueda esa es la solución, punto. Sí, no busques, esa es la solución. No busques por ahí parchecitos. Richard, híjole, te agradecemos muchísimo tú que nos hayas tomado la llamada, que andas por tierras potosinas, ¿verdad? Sí, ahorita llegamos a Potosí, yo confiaba en que a lo mejor volaba yo ayer en la noche a México y podía estar ahí con ustedes, pero bueno, no se pudo. Bueno, pero pues tú échate unas enchiladas potosinas a nuestra salud de puro coraje, ¿va? ¿Qué crees? Que acabamos de pasar aquí en Potosí a la categoría de rojo con el COVID, entonces a las 8 de la noche se cierra todo. Ya no hay nada. Újule. Pues, a guardarse. Bueno, pues unos cornflakes. Eso sí. Richard, qué gusto saludarte, querido amigo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Seguramente habrá oportunidad para que estés acá con nosotros y hablemos más de este tema que es por demás importante. Un placer, capitán. Claro, un saludo ahí a todo el panel, un saludo a ti, te felicito por este ejercicio que la verdad a mí me parece muy interesante y muy importante. Totalmente. Un placer, Capi. Un abrazo a todos. Gracias, mi Richard, abrazo. Sí, caray, la verdad es que son muchos puntos, mi Luis, que evidentemente se tienen que arreglar. Es un tema político, de gobierno, involucra también a la parte privada, ¿no? Son muchas cosas que no tienen, como bien lo dijiste, no tienen nada que ver unas con otras. Muchos hacían mucha referencia que era del nuevo al proyecto que se está haciendo actualmente con el aeropuerto de Felipe Ángeles, que era debido a eso fue la degradación, nada que ver. ¿Cuál es tu opinión del proyecto Felipe Ángeles, del aeropuerto internacional Felipe Ángeles? Fíjate que yo con visión, yo lo veo, yo veo un proyecto, Luis, donde están involucrando solo una parte de toda la película, o sea, porque muchos piensan que
el aeropuerto Felipe Ángeles es el que va a sustituir lo que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, o el llamado NAICM. Exacto. Muy bonito, padrísimo. Yo, como te decía, es la solución utópica. Tú le preguntas a un piloto tal cual quieres operar, y uno ve la infraestructura en la que va a operar, una infraestructura de primer mundo, ¿no? Con 6 pistas simultáneas, un espacio aéreo increíble, Luis. Eso sí, no lo niego, es el mejor espacio aéreo que puede, porque bueno, para también tomar como un preámbulo y un paréntesis, en los aeropuertos se construyen del espacio aéreo hacia abajo. Entonces, primero se tienen que diseñar los procedimientos aeroportuarios por medio de CNEAM para poder saber que el espacio aéreo es idóneo, y ya de ahí ya se proyecta hacia la parte terrestre, ¿no? Hacia la infraestructura. Eso está muy física. interesante. Es importante saberlo, claro. Entonces, si tú le preguntas a la mayoría de los que operan, oye, por decirte algo, ¿por dónde quieres transitar? ¿Por la Libre o por la México-Toluca? No, pues la México-Toluca. Sí, claro. Está mucho mejor, ¿no? La infraestructura es más cara, por cierto, pero ahí mejorcita. está. Y lo dijiste, ¿eh? Sí. Es más caro. Sí. Ahora, el operar ese aeropuerto, ¿no? Se iba a traducir en, claramente, como todo el mundo lo dice, oye, si Japón lo hizo, ¿por qué México no? Y ellos construyeron sobre el océano. Claramente todo se puede, ¿no? Y es algo que nosotros... Bueno, pero con lo que me acaban de decir de seguridad y quieren construir sobre el océano. Imagínate. Si sale luego fuego del océano aquí en México, ¿no? No, Joder. y la verdad es que iba a salir... metemos la imagen, se ve tremenda. Iba a ser una locura mantener nivelado todas las instalaciones. Entonces, claramente digo, con lana, pues podemos hacer, o con un buen flujo y con un buen fondo, un buen recurso económico, claramente se puede hacer un proyecto nuevo, ¿no? Pero viendo las circunstancias, que no solo es ver la construcción de un nuevo aeropuerto, sino es un presupuesto en un país donde la mitad de los mexicanos no tienen que comer. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces se tiene que buscar una solución con lo que tenemos en la mesa, con la parte técnica, con la parte monetaria, con todos los aspectos que involucra el hacer una inversión de gobierno y privada, ¿no? Para poder darle solución a la demanda aérea, ¿no? Lo decíamos antes de empezar y lo hablábamos acá. La gente, o sea, a ver, es mi opinión, pero a ver tú qué piensas y lo que digan ustedes. Me queda muy claro, sí, estaba preciosísimo y podemos tener un aeropuerto hermoso. Es más, lo hablábamos, el aeropuerto hoy por hoy creo que uno de los más bonitos del mundo es el de Shanghái. Correcto. Y les decía de manera broma, yo dudo que la gente vuele a Shanghái, llegue y diga, ¡ota, qué fregón aeropuerto! Ya, vámonos de regreso. Es comodidad nada más. Exactamente. Sí. Otra vez regreso. Las instalaciones de algo que presta un servicio debe de prestar funcionalidad. Correcto. Si lo hacemos hermoso, eso está divino, es la cereza del pastel. Sí. Pero en eso también estoy de acuerdo, que en un país que tiene 54, 52 millones de pobres y que tenemos una serie de deficiencias en muchos sentidos, correcto, acaban de platicar ustedes nada más hablando de lo mismo. Y pobres no tienen que comer, ¿eh? O sea, es pobreza extrema. Sí. O sea, es gente fuerte, que no tiene que comer al día. Es muy fuerte, ¿no? O sea, no alcanza para los productos de la canasta básica, correcto, ¿no? Como tal lo reflejan los grados de pobreza. Sí. Entonces, me parece un tema razonable en ese sentido. Sí. Para ti, entonces, eso está interesantísimo. Va de arriba para abajo. Correcto. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles es viable, es correcto. Sí es viable. La parte, yo creo que hay que desmenuzarlo en varias partes, bien, ¿no? Para poder sustentar mi opinión. Lo que proyecta el gobierno, que es a lo mejor lo que no han sabido comunicar, yo lo veo así. Y mira que lo intentan diario, pero que yo creo... Te ponen los caminos de la vida, man. Ya. Que yo creo es quieren hacer un sistema metropolitano de aeropuertos, es decir, ciudades, estados a su vez, que estén interconectados de manera aérea y de manera terrestre. Que es Toluca, Puebla y 2 de Ciudad de México. Métele Querétaro. Entonces sería, el proyecto involucra Puebla, Querétaro, Toluca, Internacional Benito Juárez y Felipe Ángeles. Yo no soy vocero del gobierno, pero ahí va a terminar, vas a ver. Ok. ¿Por qué? Por la cercanía que tienen los estados y a su vez los aeropuertos, ¿no? Entonces, había un momento en el que mencionaban que las trayectorias de los aeropuertos, del aeropuerto
del actual Benito Juárez junto con el que estaba en Santa Lucía, que iban a chocar, ¿no? Bueno, estoy utilizando mucho los términos que se utilizaban en medios, ¿no? Ajá. Pero eso es algo que se arregla muy fácil, como bien lo decía el capitán. Son procedimientos que se actualizan con respecto a la demanda que tienen los aeropuertos o al flujo de aeronaves que hay entre aeropuertos y en la zona y era lo que me decías ahorita aquí un poquito, que las rutas aéreas se actualizan mensualmente. No mensualmente, depende del aeropuerto, pero CENEAM, ellos emiten publicaciones de información aeronáutica donde vienen las cartas aeronáuticas de navegación, procedimientos de llegada a aeropuertos, aproximación, despegues, aproximaciones frustradas, etcétera, ¿no? Que se van actualizando con respecto a la demanda. No manches, no sé ustedes, conversadores, pero yo estoy súper interesado. Está interesantísimo esto. Entonces se van actualizando, precisamente como va creciendo la demanda de pasajeros, va creciendo la demanda aeronáutica, va creciendo el flujo de aeronaves y obviamente los procedimientos tienen que ser más rápidos, más eficientes, seguros, para que puedan atender esa demanda, ¿no? Entonces, son cosas que se arreglan. Hay unas estaciones que se llaman BORD, estas estaciones que emiten ondas de frecuencia muy alta, que hacen trazar esas aerovías, nosotros le llamamos aerovías, que son prácticamente las vías por donde transitan los aviones, y que se pueden posicionar en otro lugar, ¿no? Precisamente para que no haya esa distorsión, que nada más era un punto en específico, era un BOR que se le denomina como BOR Mateo. Era el único problema, que en una reubicación se vuelve a rediseñar, se rediseñan trayectorias y ya no hay ningún problema, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que el aeropuerto Felipe Ángeles es una parte de la película donde vamos a tener un sistema de interconectividad entre estados, entre ciudades, donde precisamente poco a poco se le va a ir dando forma con sistemas de transporte colectivos terrestres. Ahí, ¿no? El tren que está de Toluca a la Ciudad de México tendrá mucho más peso. Ya está un tren. Sí, bueno, está, ¿no? A ver cuándo lo acaban, ¿no? Miles de millones de pesos echándose a perder, oxidándose. Que ya involucran muchos factores, pero viéndolo en un escenario utópico, mi Luis, ya tenemos ese tren. Hay un proyecto que se había iniciado de Querétaro. De México-Querétaro, exacto, ¿no? Entonces, ahora imagínate que tracemos o proyectemos un tren hacia Puebla. Vas a conectar, deja tú las ciudades, sino vas a conectar estados, vas a detonar economía, vas a detonar comercio, claro. ¿No? Entonces, claro, tenemos que ver la película. Se va a poner la gente a vender. Hay que ver la película completa de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que para allá va. Obviamente no quieren dar pasos en falsos el gobierno, es una opinión muy personal, pero yo creo que eso puede ayudar bastante a que el recurso se pueda redistribuir en muchas zonas del país, ¿no? Fíjate, dices, no quiere dar pasos en falso, muy probablemente a lo mejor no los está dando, sí. Pero sí, la verdad, lo digo para los ignorantes que no sabemos, o sea, los que estamos de fuera, ¿no? Que no tenemos... No, y lo digo abiertamente porque... De repente dices, vamos a hacer la inauguración de la... Y una polvadera de Dios de mi vida que dices, puta... Y entonces ya sabes, ¿no? Las fotos. Y tú las maletas y sales así atascado de polvo y Sí. Anuncian el logo, ¿no? Y totalmente. Entonces, digo, la verdad, yo no soy diseñador, yo no soy quien para juzgar diseños, pero sí está hiperpinche. Sí, o sea, perdón, pero el que lo hizo está hiperpinche. Perdón, Sí. Entonces, o sea, la verdad, yo de fuera dices, veo... como bodega Aurrera. Veo un montón de polvadera. Sí. Y veo un logo súper pinche. Digo, Dios de mi vida. ¿Dónde vamos a parar, no? ¿Cómo va a estar ese aeropuerto, no? Totalmente. Entonces, otra vez, no damos de repente... O sea, si vas a mostrar, pues muestra lo bonito, platica este tipo de cosas, di este tipo de cosas. Y en lugar de estar poniendo canciones de los caminos de la vida, si vas a hablar, pues entonces dilo bien y haz las cosas. Exactamente. O sea, ahí sí creo, dices bien, el gobierno es un proyecto aeroportuario grande, suena interesante, me hace sentido, no sé ustedes, a mí me hace sentido, inclusive me suena alentador. Sí. Pero caramba, si dicen para muestra un botón, si vas a mostrar algo, totalmente. pues muestra algo bonito, sí, ¿no? O sea, sí. Estoy ¿qué de te acuerdo. costaba, no? O sea, también, sí, que la verdad es que son cosas que se arreglan, ¿no? Y que también, lo digo también abiertamente, al final de cuentas, si hay polvo o no, si parece bodega Aurrera y si el logo está pinche, pues mientras el avión no se caiga, te lleve bien, llegues a tiempo, llegues correcto y esté sea funcional. con baños y esté funcional,
pues no tengo problema, pues, Totalmente. ¿no? Eventualmente cumple el objetivo, Sí. que es que llegues bien y que llegues seguro. Correcto. Y que aquí lo narraron, hay temas que resolver fuertes ahí. Muy, muy fuerte. Es que de verdad yo espero que si este video, que estoy seguro que va a llegar a las autoridades encargadas de regular la aviación en México, pues que se acerquen a los cuerpos colegiados, ¿no? Que ellos son los que tienen, a los diseñadores. de verdad, digo, ir con los expertos, ¿no? Que es gente muy experimentada en muchas áreas, que ellos, digo, si el gobierno, porque como tú bien lo dices, no sabemos de todo, pero te puedes acercar con los especialistas, ¿no? Por eso existen los grupos colegiados en México, claro, y en cualquier país. Y ese ¿no? también es otro, ahorita que lo tocas, ese también es un temita ahí que mortifica un poco. Sí. Los responsables de todo esto son los militares. Sí. A ver, no me malentiendan, no me vayan a mandar un soldado. Sí, del aeropuerto, ¿no? No me vayan a mandar un soldado así de qué está hablando nosotros. Sí, no. Pero, pues digo, yo no sé cuántos de carrera son aeronáuticos y tienen a lo mejor son muchísimos y yo estoy aquí nada más hablando tonterías. Pero yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Zapatero a tus zapatos. Si hay gente talentosa y hay gente que sabe, pues entonces que las autoridades busquen a estas personas y se asesoren con los que saben. No, bueno, ¿no? El presidente, te digo, del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, un gran amigo, el ingeniero Jesús Navarro, la verdad es que tiene una amplia experiencia. De hecho, él fue el que se acercó, él emitió un comunicado a la FAC, que estoy yo seguro, totalmente seguro que le llegó a instancias del mismo secretario de Comunicaciones, y que se asesoren de ese tipo de gente, ¿no? Que para eso estamos, ¿no? Para poder dar nuestra opinión basada en cosas técnicas, ¿no? Técnicas. En tesis, también en algunos casos en algunas antitesis, pero para poder llegar a una síntesis, ¿no? Entonces, qué bonito, que de alguna manera, pues se puedan tomar cartas en el asunto en un tema tan delicado. De acuerdo, somos muchos, hay mucho talento en México y pues caramba, que se escuchen, que se hagan escuchar y la verdad, pues Daniel, yo te agradezco infinitamente, en verdad, el que hayas tenido la intención de levantar la voz, decir yo quiero venir a hablar de esto y ponerlas, o sea, a mí me acabas de dar, no, bueno, pero me acabas de ilustrar cañón, yo estaba, no sé, les dije yo estaba, pero así, ¿no? Metidísimo, porque das mucha información que me parece muy sustancial. Un gusto, para... Si hemos de ser críticos, que me parece esto siempre es importante, y sobre todo con las autoridades hay que ser crítico, nunca complaciente. Sí, pero caramba, si vamos a ser críticos, pues con sustento, ¿no? Correcto. O sea, que tengamos 2, 3 cosas. Daniel, pues van a aparecer tus redes por acá, que nos quieras compartir. Gracias. Un gusto tener por acá, esta es tu casa. Gracias. Y ojalá haya un episodio 2 y pueda estar el Capi aquí y esté presencial. Encantado. Dani, un gusto. Igualmente, mi Luis. Gracias. Que estés muy bien. Conversadores, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.